La precandidata de oposición Xóchitl Gálvez publicó un tuit en el que cuestiona a Claudia Sheinbaum por lo sucedido. Puso: Claudia Sheinbaum, te pregunto, ¿tú contrataste a la empresa a la que ahora se le cayó una trave del tren interurbano? ¿El gobierno de la Ciudad de México es responsable o no de ese tramo? ¿Otra vez descuidaron los protocolos de protección civil? Hace unos meses tú presumías la supervisión de la obra. Respóndele a los mexicanos. Hoy se cayó un pedazo de una estructura en las obras del tren interurbano México-Toluca. Un tren que aún no funciona, pero que fue inaugurado o medio inaugurado el 15 de septiembre pasado por el presidente López Obrador. Al caer, el pedazo de estructura aplastó dos vehículos que afortunadamente no tenían gente adentro. Uno de los vehículos era una camioneta con una calcomanía grandota de la campaña de López Obrador. El hecho se volvió tema en la carrera por la campaña presidencial, porque se trata justo del tramo del tren interurbano, cuya construcción está a cargo del gobierno de la Ciudad de México. El año pasado, cuando todavía era jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum incluso presumió que fue a supervisar justo esa obra. Este es el tramo 3 del interurbano. Tramo 1 y 2 estuvo a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Aquí también nos están supervisando y nos pidieron al gobierno de la ciudad que hiciéramos este tramo 3 de este tren tan importante que va a conectar el Estado de México-Toluca con la Ciudad de México. La precandidata de oposición Xóchitl Gálvez publicó un tuit en el que cuestiona a Claudia Sheinbaum por lo sucedido. Puso: Claudia Sheinbaum, te pregunto, ¿tú contrataste a la empresa a la que ahora se le cayó una trave del tren interurbano? ¿El gobierno de la Ciudad de México es responsable o no de ese tramo? ¿Otra vez descuidaron los protocolos de protección civil? Hace unos meses tú presumías la supervisión de la obra. Respóndele a los mexicanos. Los dirigentes nacionales del PRI y del PAN también criticaron lo que pasó. El panista Marco Cortés tuiteó: a Morena se le cayó el metro, ahora el tren interurbano, y se les está cayendo a pedazos todo el país. Está claro que no saben gobernar. Su corrupción, incapacidad y ocurrencias ponen en riesgo todos los días la vida de las y los mexicanos. En el mismo sentido se pronunció el priista Alejandro Moreno. Puso: una vez más, Morena demuestra que su incapacidad es un peligro para México. Con su ineficacia ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Esta es la continuidad que proponen. Por eso en 2024 se van. Santiago Taboada, precandidato de oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, responsabilizó a las autoridades del gobierno de la capital del país por la mala maniobra que ocasionó la caída de la dovela. Sostuvo que no es la primera vez. Ya se les cayó el metro, hoy se les cayó y se les colapsó una estructura del tren interurbano. Esto no puede seguir así. Esto es el reflejo del mal gobierno de Morena, de que las cosas en este gobierno están patas para arriba. La panista Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, donde ocurrió la caída, exigió al gobierno de la Ciudad de México detener la construcción. Esta obra lleva 5 años de retraso. No la han podido acabar. La inauguran sin terminarla y además la hacen mal. Exijo al gobierno de la Ciudad de México y al gobierno federal que den las garantías de seguridad de esta obra. La caída de esta estructura sucedió poquito antes del mediodía. Una dovela de concreto se desplomó en la zona de Avenida Observatorio, en la calzada Minas de Arena de la Ciudad de México. El momento exacto fue captado por 2 cámaras de seguridad. En un video tomado a lo lejos se observa cuando la grúa se vence y la dovela se viene abajo. Otro video muestra el momento del impacto. Se ve cómo 2 hombres estaban arreglando un coche, se salvaron de ser aplastados, estaban a escasos, pues no sé si decirle metros o centímetros de donde cayó la estructura de concreto que aplastó 2 vehículos que afortunadamente estaban vacíos, un taxi y una camioneta. Uno de las personas sale corriendo, el otro queda aturdido, agacha la cabeza, se aleja del lugar. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México atribuyó este incidente a un desperfecto mecánico. En una tarjeta informativa señaló que la grúa que realizaba la maniobra presentó una falla que originó el hecho, que no se reportan personas heridas y que en el lugar se realiza un dictamen para determinar el origen de lo ocurrido. Cuando era jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum mandó a hacer un estudio para evaluar cómo estaba la línea 9 del metro.
Los usuarios habían denunciado que había tramos en donde parecía que la línea 9 se iba a caer. El estudio le dijo a Claudia Sheinbaum que tenía que demoler y reconstruir 150 metros del tramo elevado entre las estaciones Pantitlán y Puebla. No lo hizo. De hecho, el estudio le recomendó 539 acciones. ¿Sabe cuántas hizo? Ninguna. Es un reportaje de Isabela González. El gobierno de Claudia Sheinbaum prefirió parchar la línea 9 del metro de la Ciudad de México que solucionar de raíz los problemas estructurales que tiene su tramo elevado, los cuales ponen en peligro la seguridad de los pasajeros y están provocando retrasos en los viajes. Desde hace 7 meses, la administración de la Ciudad de México tiene en sus manos un proyecto ejecutivo que establece las acciones que debe realizar para que la línea funcione sin riesgo. El problema más grave se presenta en la cabecera sur de la estación Pantitlán. Ahí, el gobierno de la Ciudad de México detectó que la estructura tiene una profunda deformación que no solo provoca el desplazamiento de traves, sino que también aumenta los tiempos de recorrido de los trenes y hace más lenta la línea. Este problema es cotidiano y denunciado en redes sociales por los pasajeros quienes sufren por la saturación en las estaciones. Cada día, la línea 9 transporta en promedio a más de 200,000 personas entre el oriente y el poniente de la capital. Estas deficiencias en la estructura son parte del diagnóstico que hizo la administración de Claudia Sheinbaum sobre las condiciones de la línea 9 y por esta razón, en septiembre de 2022, encargó a la empresa Construcciones Easy hacer una revisión estructural, estudios y proyecto ejecutivo para la solución a los problemas. Al finalizar su análisis, la compañía determinó que el gobierno de la Ciudad de México tiene que 1. Demoler y reconstruir los primeros 150 metros del tramo elevado entre las estaciones Pantitlán y Puebla. 2. Renivelar y rehabilitar 160 metros del viaducto elevado de la línea 9 en la zona que pasa por encima del circuito interior. 3. Rectificar la geometría de los 5 kilómetros de ida y vuelta de todo el tramo elevado que va de Pantitlán a Velódromo, lo que significa el cambio de 520 durmientes, 2,000 metros cúbicos de balasto y 60 rieles. 4. Reforzar pasos peatonales y conexiones entre edificios de las estaciones Pantitlán y Puebla. Además, remodelar la caseta del estacionamiento en la estación Velódromo, cambiar el sistema eléctrico de todo el tramo elevado, rehabilitar el mando centralizado y renovar el pilotaje automático, la señalización y el sistema de comunicación. En total, el proyecto ejecutivo recomienda realizar 539 acciones en el tramo elevado, de las cuales ninguna ha sido implementada ni licitada, de acuerdo con respuestas de transparencia de la Secretaría de Obras de la capital. Tampoco el metro destinó recursos en su presupuesto 2023, ni ha informado públicamente sobre una futura remodelación del tramo elevado. Antes de dejar la administración capitalina en junio de 2023 para buscar la candidatura presidencial por Morena, Claudia Sheinbaum defendió las acciones realizadas para parchar la línea 9. En lo que va de este año, se han realizado acciones mínimas para mantenerla operativa. En abril, las autoridades capitalinas apuntalaron 22 traves en las primeras 2 columnas del tramo que sale de la estación Pantitlán. Con esa acción, atendieron solo una de las recomendaciones que les hizo el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en un informe entregado en los primeros meses de 2022, donde aconsejó como mínimo apuntalar los primeros metros del tramo elevado. En el diagnóstico, también pidió hacer una cirugía mayor al tramo elevado de la línea 9 con el fin de recimentar, renivelar y reforzar la estructura. A pesar de las evidencias presentadas desde hace meses, el gobierno de la Ciudad de México sostiene que la línea 9 opera de forma segura y que apuntalar el tramo elevado es suficiente.